Una traición de amor se paga de muchas maneras, pero esta tiene un giro inesperado. Tiene oscuridad, maldad, pero te preguntarás, ¿hasta dónde está dispuesto uno a pagar? El brujo que buscó caricias, escrita por Casamitos. En una tarde de otoño, como cualquier otra, el viento arrastraba el polvo y hojas secas por la estrecha calle polvorienta. Don Sabino caminaba con paso firme y apresurado, esperando darle una sorpresa a su esposa con la llegada antes del anochecer. Quizás esperaba un cálido abrazo o un apasionado beso, pero lo que encontró le hizo hervir la sangre. Justo en medio de la casa se encontraba su esposa, dando las caricias y los besos apasionados a Melquiades, un personaje conocido por hacer extraños tratos con las personas para otorgarles dinero y poder, bien sabido por todos que era un brujo muy poderoso. Sin pensarlo, un grito de rabia y furia surgió de don Sabino. Sus ojos estaban desorbitados. Su esposa, sin éxito alguno, intentó calmarlo, pero le lanzó un golpe certero a Melquiades y lo derribó al suelo. Luego se fue sobre él, dándole un golpe tras otro. Cada golpe hacían manchar sus nudillos y deformar el rostro de aquel hombre. Su esposa intentó detenerlo, pero de un empujón cayó al suelo. Don Sabino entonces dijo: «Maldita seas, no te atrevas a detenerme». Acto seguido, sacó su viejo revólver y, sin importar las súplicas desesperadas de su mujer, accionó el gatillo, mandando al otro mundo a Melquiades. Sus ojos permanecieron abiertos mientras un gran charco carmesí se extendía sobre el suelo. Entonces don Sabino, con los ojos llenos de furia, se fue hacia su mujer. «Esto es tu maldita culpa. No te importó nada lo nuestro. Lárgate de esta casa y no vuelvas más, o si no...» Pero no terminó de decir la frase. En realidad, no quería decirla. Estaba cegado por la furia, y a pesar de las apariencias, por dentro estaba destrozado. La mujer tomó las pocas pertenencias que tenía, mientras lágrimas inundaban sus ojos. Jamás esperó que su esposo descubriera aquel engaño. Y como es bien sabido en los pueblos, una mujer que le es infiel a su marido era objeto del peor desprecio, por lo que tendría que llevarse el secreto de la muerte de Melquiades a la tumba. Don Sabino sacó una botella de mezcal y le dio un buen trago, dándose valor para lo que vendría ahora. Llevó el cuerpo de Melquiades a sus cultivos, justo en un árbol de manzano, aquel árbol donde él y su esposa se juraron amor eterno y grabaron sus iniciales dentro de un corazón. Sabino empezó a cavar lo suficiente para poder cubrir el cuerpo de aquel maldito. Algunos días pasaron sin que el paradero de Melquiades fuera conocido. Uno de esos días se encontraba Genaro, como siempre, en una esquina del pueblo, justo frente a la cantina, pidiendo alguna moneda de los que pasaban por ahí. Sus ojos eran vidriosos, su ropa desgastada y su barba descuidada. Eran sus señas características. Eso sin contar su sombrero. Cualquiera podría imaginarse a esta persona con un sombrero igual de desgastado. Pero no era el caso. Era un fino sombrero el que traía. Era de ala ancha, tan negro como la noche misma, y a un lado un emblema aparentemente de oro. A decir verdad, le quedaba un poco grande. Si alguien se atrevía a preguntar por tan peculiar sombrero, él solía hacer un ademán como si intentara acordarse intensamente, pero al final siempre solía decir que se lo encontró, pero no recordaba exactamente dónde. El frío de la noche, ese día no se hizo esperar, y empezó a calarle hasta los huesos a Genaro. Frotó rápidamente sus brazos con la intención
de entrar en calor, y se fue directo a su casa. Iba a paso lento y con el típico andar de un borracho. Las calles estaban solas y frías, y esa noche desolada se encontró a don Sabino, quien lo miró, con la mirada fija y un sudor frío recorriendo su frente. Porque rápido reconoció a ese maldito sombrero de Melquiades. Recordó claramente la noche en que se deshizo de él, la sensación de alivio que lo había invadido tras ver el cuerpo enterrado en su propio huerto. Y ahora lo veía sobre la cabeza de un borracho. Genaro se ajustó el sombrero y su risa tonta resonó en el silencio de aquella calle. «Miren, miren, soy el rey del pueblo», él estaba exclamando mientras giraba sobre sí mismo, ajeno a la gravedad de aquella situación. Decidido a saber más, se acercó a él, se detuvo a escasa distancia de Genaro y le preguntó de dónde sacaste ese sombrero, intentando mantener la calma. «Lo encontré, por supuesto», respondió Genaro con una sonrisa desdentada, como si la respuesta fuera suficiente para calmar cualquier curiosidad. Don Sabino, quien era conocido por su impaciencia, se tornó mucho más amenazante. Tomó a Genaro de su camisa y en tono enérgico le ordenó: «No estoy para juegos, pinche borracho. Dime de dónde chingados lo sacaste, antes de que pierda la paciencia». Con el sombrero de Melquiades aún en su cabeza, comenzó a balbucear incoherencias, palabras entrecortadas que no parecían tener sentido. Su risa se tornó un murmullo casi inaudible y una baba espesa comenzó a escurrir de sus labios. Don Sabino, incapaz de apartar la mirada, miró cómo Genaro se dejaba caer hacia atrás, como si un hilo invisible lo hubiera cortado. Con un ruido sordo, su cuerpo chocó contra el suelo y la risa se extinguió de repente. Genaro se retorcía en un ataque. Sus manos convulsionaban y golpeaban el suelo mientras su rostro se tornaba de un pálido color ceniza. Se acercó a Genaro, pero éste solo hacía ruidos atrapados en momentos de desesperación. Sus ojos se volvieron a posar sobre el sombrero que había caído al suelo. Ahora arrugado y sucio, sin pensarlo se agachó y lo tomó con las manos temblándole. Con un paso apresurado se fue a su casa. Arrojó descuidadamente el sombrero a la mesa y se quedó viéndolo, buscando una explicación sobre lo ocurrido. Nada parecía tener sentido. Decidido, sin embargo, a asegurarse de que nadie hubiera encontrado a Melquiades, iría en la mañana a revisar su huerto, a ver si todavía estaba ahí, a ver si estaba enterrado el cadáver. La fría noche fue más intranquila de lo habitual. Don Sabino, al cerrar los ojos, no podía evitar recordar cómo cubría el cadáver con tierra. Los primeros rayos del sol y el cantar de los gallos anunciaron el inicio de un nuevo día. Doña Inés se encontraba de camino al mercado cargando sus verduras en una cesta desgastada. Su rebozo solo dejaba descubiertos sus ojos, cubriéndose del frío y el polvo. Pero a unas cuadras de la cantina, su canasta súbitamente cayó al suelo y se llevó las manos a la cabeza, seguido de un desgarrador grito, porque ahí, en medio de la calle, yacía Genaro, desnudo y sin vida. Su cuerpo estaba expuesto a la mirada de doña Inés. Genaro, con su piel pálida y los ojos abiertos, miraban al vacío con una expresión de terror que ni la muerte podía borrar. Los gritos de doña Inés sacaron a don Sabino de su trance, quien rápidamente fue a ver qué estaba pasando. No lo podía creer. Genaro, el borracho del pueblo, estaba tirado en el suelo completamente desnudo. Don Sabino sabía que nadie, absolutamente nadie, investigaría sobre lo sucedido a Genaro, y que cualquier persona pensaría que fue coincidencia, que fue sus borracheras. Regresó a su casa. Tomó el sombrero de Melquiades y lo metió en un costal. También tomó un pico y una pala y se fue rumbo a donde había sepultado a Melquiades. En el lugar no había signos
de que alguien lo hubiera desenterrado. La explicación del sombrero seguía siendo incierta. El sudor apareció en la frente de don Sabino mientras sacaba la tierra, hasta que finalmente encontró el cuerpo envuelto en costales, tal y como lo había dejado. Rápidamente se dispuso a desenvolverlo. Los ojos de Melquiades permanecían abiertos y parecían fijarse en don Sabino. Su cara azul e hinchada eran muestra clara de su estado, y un agujero de bala en la frente era la señal de que había partido ya de este mundo. Sin embargo, el sombrero no estaba con él. Pero lo que realmente aterró a don Sabino, quien se vio obligado a retroceder de inmediato y morder su propia lengua para no gritar de horror, fue encontrarlo vestido con las ropas de Genaro, aquel pantalón desgastado, la misma camisa que le faltaban aquellos botones y un lazo a manera de cinturón. Fue entonces, desde el fondo del pozo oscuro que había cavado en su huerto, que resonó un sonido inconfundible, un eco que se coló entre las sombras de los árboles como un susurro del infierno. La risa de Genaro, distorsionada e infernal, como si alguien, ahogado en la tierra, la estuviera forzando a salir. La risa se arrastraba desde el cuerpo enterrado de Melquiades, resonando en el vacío. Don Sabino cayó de rodillas al suelo. Sus manos le temblaban, pero se aferraba a la pala, que ahora le parecía inútil, porque esa risa parecía mezclar las voces de ambos, de Genaro y Melquiades, como si estuvieran compartiendo una broma privada y macabra. Se tapó los oídos, apretó los ojos, pero la risa continuaba. Se levantó tambaleándose y dio un paso hacia atrás, luego otro, incapaz de desviar la mirada de la fosa. El sombrero de Melquiades, aún en sus manos, lo arrojó al cuerpo y se dispuso ahora a prenderle fuego, pues tenía la idea de que sólo así podría eliminarse para siempre a ese maldito brujo. Don Sabino respiró profundo y en un acto desesperado juntó leña, la puso cuidadosamente alrededor del cuerpo de Melquiades, casi con reverencia. Su corazón martillaba en sus oídos, pero apretó los dientes y vertió un poco de mezcal sobre la leña. Tras eso, encendió una cerilla y la lanzó. Pronto las llamas crecieron, engullendo los costales que aún cubrían el cadáver. A través de las llamas, don Sabino miraba aquel acto. El olor a carne quemada llenaba el aire y un escalofrío le recorrió la espalda. Don Sabino retrocedió un paso, con la mirada fija en el rostro de Melquiades, donde sus ojos hinchados y vidriosos parecían mirarlo a través de aquel fuego. Entonces, como si el mismo infierno respondiera a eso, los ojos explotaron con un chasquido espantoso, lanzando un líquido espeso que se esparció por el fuego, provocando chispas y destellos. Tras unos minutos, sintió una mano en su hombro, intentando llamar su atención. Cerró los ojos fuertemente, pues sabía que su crimen había sido descubierto. Fue entonces cuando una voz profunda cortó la tensión del ambiente como una daga afilada. «Está bien, don Sabino, no hay nada que temer. En realidad, a mí no me ha hecho nada». Abrió los ojos de inmediato y al girar la cabeza, lo que vio lo aterrorizó aún más. Frente a él se encontraba Melquiades, sano y salvo. No había rastro alguno de la bala en su cabeza. Su piel se encontraba intacta y sus ojos mostraban una maldad singular. Fue entonces que don Sabino, como un reflejo, intentando aferrarse a la realidad, quiso ver nuevamente el cadáver, pero a quien vio fue a su esposa, siendo devorada por las llamas con un agujero en la cabeza. Un grito ahogado escapó de sus labios, mientras su cerebro intentaba procesar lo imposible. Dio un paso hacia el cadáver. El sudor cubría su frente y dijo: «No puede ser», sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. Entonces, entre la niebla de su mente confundida, resonó nuevamente
la maldita risa de Melquíades con un eco burlón. Don Sabino se quedó inmóvil. Estaba paralizado, mientras aquellas risas infernales llenaban el aire y resonaban en cada rama del manzano bajo el cual estaba su esposa. Melquíades le dijo: «No sé qué te sorprende tanto. Esto es lo que tu esposa eligió». Don Sabino, con el pecho agitado y los ojos desorbitados, intentó pronunciar algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta, incapaces de escapar de su boca. «Mira, Sabino, no te pongas así. Ella hizo un trato conmigo. Sabino, quería que tú vivieras. ¿Recuerdas tu enfermedad? Hace apenas unos meses, ella estaba tan desesperada por tu enfermedad que apenas te permitía levantarte de la cama. Tú bien lo sabes, cómo se preocupaba y se angustiaba por ti. Ella quería salvarte sin importar el precio». A don Sabino la cabeza le daba vueltas, recordando las noches en vela en las que él temía que cada suspiro fuera su último. «Lo recuerdas, ¿verdad, Sabino? Fue ella cuando ella vino a mí. Me pidió ayuda, me suplicó que te devolviera la salud. Pero los milagros no son baratos. Y tú sabes bien que ella no tenía nada excepto a ti». «¿A mí?», dijo don Sabino, sintiendo el horror treparle por la columna como un veneno frío. Melquíades asintió con una expresión casi satisfecha, como si disfrutara cada segundo de la revelación. Ella aceptó, fíjate bien, darme algo más valioso que el dinero: su lealtad, sus besos y sus caricias. Por eso, cuando ella vino a mí aquella noche y sellamos el trato, yo cumplí mi parte. Te devolví la vida, tan saludable como siempre. Pero los tratos, querido amigo, tienen consecuencias. Sin embargo, tu esposa, en lugar de cumplir con lo pactado, trató de huir de mí. Intentó aferrarse a la vida que te regalé sin cumplir su promesa. Y sí, debo reconocer, la encontraste conmigo, es cierto. Pero en el fondo, ella sabía que yo siempre la encontraría, que me debía algo y lo seguiría debiendo hasta el fin de sus días. Los ojos de don Sabino se llenaron de lágrimas y el peso de la verdad lo aplastó. Su esposa había intentado salvarlo a cualquier costo, incluso si eso significaba entregarse a aquel hombre maldito. Tú ya no tienes nada que hacer, Sabino. Te convertiste en parte de nuestra deuda. Ella quiso esconderse detrás de ti, pero ni tú, ni tu cólera, ni tus puños pudieron salvarla. Con un nudo en la garganta y el rostro empapado de sudor, don Sabino bajó la mirada hacia el cuerpo de su esposa y entendió entonces que en su intento de proteger lo que quedaba de su honor, de su orgullo y su furia, él mismo la había empujado a cumplir el destino que tanto había temido. «No me importa si haces o no lo correcto. Tú le quitaste la vida de un tiro a tu misma esposa, y como te decía, ya no me debes nada, por lo que no tengo nada contra ti, pero no me quieras hacer tu enemigo». Con una última risa, Melquíades dio la media vuelta y comenzó a alejarse. Su figura se esfumó en la penumbra de la madrugada, como si nunca hubiera estado ahí. A su paso, las sombras se movían y la risa se fue apagando hasta desaparecer en el silencio del alba. Don Sabino estaba hundido y derrotado. Este cayó de rodillas frente al árbol, ahora convertido en el lugar de la tragedia. Miró al suelo, donde hacía mucho tiempo él y su esposa habían jurado amor eterno. La ironía del destino se le revelaba con un peso insoportable. «Perdóname», dijo. Su voz estaba quebrada. «Perdóname», dijo de nuevo. Pero el viento se llevó sus palabras, y ahí, bajo aquel árbol y los primeros rayos del amanecer, don Sabino quedó solo, condenado a vivir en la tortura de su propio arrepentimiento. En ese momento, un dolor agudo como una espada de fuego atravesó su pecho. Era un síntoma que conocía demasiado bien, uno que creía olvidado, enterrado en el pasado, junto con las esperanzas de haberse recuperado. La enfermedad
Aquella sombra que lo había perseguido meses atrás regresaba de sus cenizas con fuerza y sin clemencia. Intentó enderezarse, pero la vista se le nubló y una extraña debilidad invadió sus piernas. Con el corazón latiendo cada vez más débil, como si fuera un tambor lejano, se fue a su casa. Los sonidos parecían cada vez más distantes, sustituidos por un intenso zumbido y un implacable dolor de cabeza. Pero al fin estaba en casa. Se sentó en su vieja silla de madera, abrió su botella de mezcal y se sirvió un vaso. Le dio un gran trago esperando olvidar, aunque sea un poco, lo que había pasado. Poco a poco, la puerta de su casa se abrió. Y en ese instante, volvió Melquiades. Ahí estaba. Se sentó a la mesa junto a don Sabino y sin preguntar nada, se sirvió también aquel mezcal. Don Sabino ya no mostraba temor. No tenía enojo, simplemente estaba ahí sin otra emoción que la tristeza. Entonces, él dijo con su voz quebrada: «Entonces, ella lo hizo por mí». «Sí, Sabino, lo hizo por ti. Ella deseaba tanto verte bien que se sacrificó sin pensarlo 2 veces. Pero el amor verdadero, siempre viene con un precio», dijo Melquiades, mientras se inclinaba hacia donde estaba él. Su rostro quedó a escasos centímetros del de Sabino. «¿Por qué ella no me lo dijo? ¿Por qué aceptó algo tan oscuro?», decía. Melquiades se encogió de hombros. La crueldad aún reflejaba en sus ojos, y mientras suspiraba le dijo: «Porque no todos los sacrificios pueden ser comprendidos, Sabino. Algunos son tan profundos que uno debe llevarlos consigo a la tumba». Sabino cayó de rodillas ante Melquiades. Sus rodillas temblaban sobre aquel piso frío en su casa. Sabino le dijo a Melquiades: «Tú que caminas entre los 2 mundos, por favor, quiero que me la devuelvas. Haz que sea yo el que se quede en esa tumba, no ella. No puedo seguir sin su risa, sin su calor, sin sus caricias en mi cama, sin la dulzura de su voz llamándome». Melquiades, cuya presencia era siempre envuelta en misterio, lo miró con calma, casi inhumana. «Sabino, pedirle al mundo de los muertos que te otorgue lo que no se puede es desafiar el orden natural de las cosas», le dijo Melquiades. «Tú quieres ocupar su lugar en la tumba, pero no sabes el precio de ese sacrificio». Sabino bajó la cabeza. Sus lágrimas estaban cayendo en el piso, pero no le importaba el precio, porque estaba dispuesto a entregar su propia alma, su propia vida, si eso significaba devolverla. «Lo que sea», dijo, con la voz entrecortada. «Haré cualquier cosa, pagaré cualquier precio, solo hazlo». Melquiades asintió con un destello extraño en sus ojos. Dio un paso atrás y comenzó a trazar figuras en el suelo. Eran figuras extrañas y antiguas. Él decía palabras que no se entendían. Eran casi un murmullo y resonaban en el eco de aquellas paredes de aquella casa. «Escucha bien», dijo Sabino, mientras seguía dibujando y trazando los símbolos. «La muerte no toma a los vivos sin llevarse algo más. Tu vida en la tumba será el menos de tus sacrificios. No solo te perderás en la oscuridad, no vas a tener descanso, sino que ella, al regresar, no será la misma. A cambio de tu deseo, te pido algo más. Cada recuerdo tuyo, cada risa, cada lágrima, cada momento que compartieron, me los vas a dar. No volverás a saber de ella, ni a sentir su calor, aunque ella esté viva. Todo va a estar vacío, va a estar oscuro, va a estar así para siempre». En ese momento, Sabino sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La promesa de vivir sin los recuerdos, de olvidar el amor que lo había dado todo, y que sin él su vida no había tenido sentido. Era un precio que desgarraba el alma, pero en su mente solo veía el rostro de su amada, su sonrisa, su ternura,
y empezó a pensar que de alguna forma ya no podía vivir así, y que al estar muerto, él ya no la iba a recordar. Así que apretó los labios y aceptó. «Hazlo, Melquiades», le dijo. Melquiades dejó caer las manos y en un movimiento lento tocó la frente de Sabino con sus dedos helados. Y así, mientras los recuerdos se desvanecían en la bruma de la noche, Sabino fue reclamado por la oscuridad. Su amada, por su parte, fue desenterrada de su lecho de muerte, con un vacío inexplicable en el pecho. La imagen de don Sabino y sus recuerdos se habían ido para siempre, y ahora era Melquiades a quien amaba. Al amanecer, la gente encontró el cuerpo de don Sabino en su huerto. Estaba tendido junto al árbol de manzano, con una expresión de paz, como si por fin hubiera hallado el descanso que tanto ansiaba. A su lado estaba un sombrero negro, intacto y sin polvo, yacía sobre la tierra como una marca imborrable de lo que había ocurrido en aquella noche de otoño. Y para ser honestos, este final nos deja con un amargo sabor de boca. Pero no fue así, porque lo que Sabino y Melquiades no sabían es que hubo un testigo de lo ocurrido bajo aquel manzano. Fue un campesino que madrugaba a trabajar, el cual quedó mudo hasta que sucedió otra tragedia en el pueblo. Porque los días pasaron y los hilos del destino son inciertos, y en cierta forma el mal también paga. Se cuenta que la esposa de Sabino poco a poco fue recordando. En cierta forma el amor que sentía por él le aclaró la mente, y la verdad salió a la luz, porque a los días en su casa los vecinos estaban extrañados de que nadie saliera de su casa. Así que entraron y encontraron el cuerpo de Melquiades con días de fallecido. La esposa de Sabino jamás la volvieron a ver, pero en aquel manzano cada año aparecía un pequeño ramo de flores. La gente del pueblo cuenta que ella tal vez obtuvo poderes al volver del más allá. Acabó con Melquiades, y algunos del pueblo dicen que ella ronda como una bruja, pero sin olvidar el gran amor que le tuvo a Sabino. Y te recuerdo que si quieres apoyar al canal, te invito a escuchar otra de mis historias. En verdad te lo agradecería. Abrazos y bendiciones para todos. Y ahora sí, muchas gracias. Y hasta la próxima.